bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar de un tema que muy probablemente ustedes hayan visto en varias oportunidades aquí en Sin Filtros. No vamos a evaluar el expediente de Alex Saab en la Florida o lo que ocurrió en Cabo Verde, sino los inicios de Alex Saab en el mundo de las empresas fantasmas, en el mundo de la corrupción. Y lo vamos a hacer con el periodista que tal vez fue el primero en investigar este asunto y a este individuo que nos ha llevado tantas horas de trabajo, tantas discusiones sobre lo que representa Alex Saab y su socio Álvaro Pulido para los fiscos en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Así es que hoy vamos a conversar sobre el caso de Alex Saab, pero ya a nivel un poco más expandido, a través del sistema Sucre. Y para ello hemos invitado, como les digo, a uno de los primeros periodistas, yo creo que fue el primero, que investigó el caso de Alex Saab. Pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado especial, quiero darle las gracias a todos aquellos que hasta ahora se están activando en nuestro super chat. Muchísimas gracias a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Lontan, a Nesta y a la Bella Camino por acompañarnos. Recuerden que si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like y también compartan este video con sus amigos y familiares para que cada vez seamos más miembros de la comunidad Sin Filtros y podamos nosotros seguir creando contenido sin censura para ustedes. Ahora sí, bienvenido Pablo Jaramillo, él es periodista de investigación y nos atiende desde Ecuador. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Qué gusto, Maybor, y muchas gracias por la invitación. Me encanta tu programa Sin Filtros y encantado, siempre a tus órdenes y también un gran saludo a la comunidad latina que te ve y te escucha siempre. Muchísimas gracias, Pablo. Pues quiero que conversemos sobre esas investigaciones que tú iniciaste hace ya mucho tiempo. Creo que hace más de 10 años, Pablo, cuando empezó a trabajarse lo que se consideró para los países del ALBA el Sistema Único de Compensación Sucre, que a todas luces buscaba sustituir al dólar como moneda, al menos en la región de los países del ALBA, pero que lo único que sirvió fue como una estructura para desmantelar y robar del fisco tanto de Ecuador como el de Venezuela, que fue uno de los más afectados, por un grupo de políticos y también de empresarios y muchísimas empresas fantasmas. Así es que cuéntanos cómo fueron los inicios y cómo tú detectaste hace tanto tiempo que las empresas de Alex Saab andaban buscando defalcar los dineros públicos. Sí, a ver, bueno, te cuento cómo empezó este tema. Más o menos en el año, esto fue en el 2011. Sí, en el 2011 llegó a mis manos un informe, ¿sí? De la aduana de Guayaquil, de acá de Ecuador, de Guayaquil, un informe que relataba algo que nos pareció muy extraño. En Guayaquil se había encontrado un contenedor, ¿sí? De pimienta negra. Ecuador, pues no es exportador de pimienta negra. Y lo extraño es que, bueno, había una empresa que había declarado que exportaba a Venezuela 4 contenedores de pimienta negra y en estos 4 contenedores supuestamente había 100 toneladas de este producto, de pimienta negra. Pues la verdad es que la aduana del Ecuador detectó que realmente lo que estaba enviando a esta empresa era apenas 340 kilos de este producto, es decir, los contenedores iban prácticamente vacíos. Por esta, digamos, exportación de pimienta negra a Venezuela se iba a pagar más o menos $650,000. Eso es lo que había declarado la empresa, pero evidentemente los contenedores iban semivacíos, se trataba de una exportación ficticia. Esta misma empresa, pues con las averiguaciones que hicimos posteriormente, esta misma empresa había exportado en varias ocasiones a Venezuela y había obtenido un pago de más o menos $14 millones solamente en este producto. Entonces, digamos que esta fue la punta del ovillo y pues en ese momento yo trabajaba en una revista llamada Vanguardia en Ecuador y publicamos un reportaje sobre este caso en particular, ¿no? De la pimienta negra, $14 millones en exportaciones presumiblemente ficticias. La empresa que recibió este producto en Venezuela se llamaba Multigran. La verdad es que nunca pudimos encontrar datos fidedignos de esta empresa, tampoco pudimos encontrar datos, digamos, muy certeros de la empresa en Ecuador.
Luego, con el desenvolvimiento de la investigación, pues nos dimos cuenta que la mayoría de empresas que se dedicaban a este tipo de exportaciones eran empresas fantasmas, empresas con datos falsos, empresas que ponían pues nombres, digamos, direcciones equivocadas y teléfonos que realmente correspondían a otras personas. En un segundo reportaje, pues lo que hicimos fue centrarnos en una persona que a su vez tenía relación con 9 empresas, ¿sí? Todas estas empresas, digamos, con las mismas características, ¿no? Empresas de papel, con direcciones falsas, etcétera. Estas 9 empresas exportaron más o menos 63, 64 millones de dólares a Venezuela. Por lo que nos llamó la atención en este caso, bueno, las 9 empresas ligadas a una sola persona, y en este caso las empresas exportaban artículos tan distintos como fajas, implantes dentales o productos para agricultura, máquinas, ¿sí? De agricultura. Y Ecuador, pues no es exportador, productor de ninguno de estos artículos. Y pues, como te digo, peor, 64 millones de dólares exclusivamente a Venezuela. Eso fue un segundo reportaje. En un tercer reportaje nos centramos en lo que era la exportación desde Ecuador a Venezuela de textiles. Y en este caso, pues también una suma considerable, más o menos 137 millones de dólares, solamente entre 5 empresas. Todas estas empresas, pues igual, con nombres falsos, digamos, con direcciones falsas, en su mayoría, otras con una dirección que yo recuerdo que sí pude ubicar, pero un directivo que me dijo, pues que para él no había ningún problema en estas exportaciones, ¿no? En este caso, lo que exportaban eran telas sobrevaloradas. Había un artículo en particular que era una tela llamada fieltro, que se compraba en Ecuador más o menos a $1.87 el kilo, menos de $2 el kilo. Ya Venezuela se lo llegó a vender por más o menos $800 el kilo. Es decir, esa es la proporción, para que te des cuenta. Estas 5 empresas, pues más o menos exportaron 137 millones de dólares. Es decir, que la investigación, los 3 reportajes que nosotros revelamos, pues más o menos englobaron 214 millones de dólares en exportaciones presumiblemente ficticias. Eso, como te digo, sacamos nosotros en revista Vanguardia. Esto fue en octubre del 2011. ¿Sí? Yo te digo, este es el antecedente del caso de Alex Saab. Estas exportaciones, todas estas transacciones ocurrieron en el 2011, empezaron en 2010, precisamente con la aparición del Sucre. ¿Sí? Este sistema, pues que, como tú bien lo anotabas al principio, nació, digamos, con unas premisas ideológicas, ¿no? Entre los países del ALBA. Ya después se vio que realmente el Sucre solo sirvió para este tipo de transacciones fraudulentas. Te tengo por aquí algunas cifras. Mira que en el 2010, ¿sí? En el 2010 había más o menos 192 empresas que exportaban a Venezuela. Y ya para el año siguiente se había duplicado. Ya eran 387 empresas dedicadas a exportar únicamente con el Sucre. Y pues a través de este sistema se movieron más de 2.600 millones de dólares. Y pues evidentemente esto fue un periodo muy corto, ¿no? Más o menos hasta el 2015 les duró, digamos, toda esta fiesta, digamos, de exportaciones fraudulentas. El caso de Alex Saab en Ecuador empieza, yo diría, más o menos en noviembre del 2012, ¿sí? Porque es ahí cuando Alex Saab abre su empresa en Ecuador. Y a partir de allí, pues empieza también el capítulo que ya muchos conocemos de las exportaciones a Venezuela, en este caso de casas prefabricadas. Y pues evidentemente hay todavía mucha tela por cortar. En Ecuador se hicieron algunas investigaciones, por ejemplo, de una empresa que exportó, o me habían dicho que le vendió a esta empresa de Alex Saab, le vendió, por ejemplo, casi 70 millones de dólares de cables. Y, digamos, cables que eran supuestamente para las casas prefabricadas que nunca llegaron a Venezuela. Entonces, en Ecuador, pues también se supone, ¿no? O se cree que hubo muchas ventas ficticias a esta empresa, el Fondo Global de Construcciones, porque pues evidentemente el Fondo Global nunca envió una sola casa a Venezuela. Eso pues, digamos, se ha reabierto este caso, esta investigación, gracias a una investigación que ha hecho la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional del Ecuador, pues bueno, estamos esperando que produzca haya resultados, porque como te digo, cuando lo denunciamos en revista Vanguardia en 2011, pues sencillamente no pasó nada. Ninguna autoridad se hizo eco, el fiscal, las aduanas, el SBI, que es el que lleva el tema de los impuestos, pues ninguna autoridad gubernamental se hizo eco, ¿no?
Y estamos hablando del gobierno de Rafael Correa, en el cual pues cualquier investigación que se hiciera por parte de los medios tendría tal vez un valor para buscar la censura o para callar al periodista que estuviese haciendo la denuncia. Conocemos a muchos de los colegas que fueron prácticamente acosados por diversas vías. En el caso de la revista Vanguardia, ¿ustedes recibieron alguna presión por parte del correísmo o lo dejaron pasar muy al estilo venezolano, que prácticamente el medio que no está con el régimen inmediatamente es asfixiado, no hay posibilidades de mantenimiento por falta de pautas publicitarias, etcétera? ¿Qué fue lo que pasó con Vanguardia? Bueno, lo que te puedo contar, Revista Vanguardia, nosotros pues en Revista Vanguardia sufrimos muchas presiones. Yo recuerdo que cuando recién entré a laborar a la revista, se produjo un allanamiento de la fuerza pública, dirigida obviamente por el presidente de la República, Rafael Correa, pues contra la revista y le incautaron todos los equipos. Yo recuerdo que eso fue al poco tiempo de que yo había ingresado pues de ahí fueron una serie de presiones más, ¿no? Supuestamente la revista había incumplido unos pagos, siempre eran pretextos, la verdad, para hacer este tipo de cosas. Entonces, imagínate, un allanamiento, una revista, le quitaban todos sus equipos, era muy difícil trabajar así. Esto ocurrió dos veces en el tiempo que yo estuve, que fueron 2 años y medio. Dos veces le allanaron, le quitaron todos sus equipos. Multas, pues digamos, cada cierto tiempo, cada 3, 4, 5 meses, multas, pues bastante onerosas. Y evidentemente la presión también a todas las empresas privadas que quisieran pautar en la revista, pues obviamente cuando el gobierno veía la pauta de alguna empresa privada, pues simplemente había funcionarios gubernamentales que se acercaban y les advertían, ¿no? Con no seguir pautando en la revista. Este tipo de cosas, pues obviamente llevaron a que la revista al final cayera, pues, y simplemente que se fue a la bancarrota, ¿no? Y tuvo que cerrar sus puertas, se vio obligada a cerrar, pero durante todo el tiempo hubo también presiones políticas. El presidente de la República de entonces, Rafael Correa, pues tenía un programa semanal. Entiendo que también en Venezuela ocurrió algo parecido. Y pues Correa en su programa semanal, que eran los sábados, emitía pues sus opiniones respecto de lo que él consideraba la prensa corrupta, que él decía, ¿no? Y era simplemente la prensa que no estaba alineada a los intereses del gobierno. Y a partir de allí pues se daban también sentencias judiciales. Era, digamos, una época de mucha presión, fueron 10 años, ¿no? 2007 al 2017, que Correa gobernó, y teníamos estas cadenas sabatinas que se le llamaban, donde todos los sábados se emitían desde insultos hasta sentencias judiciales. Y obviamente todo tipo de presiones. Yo recuerdo alguna vez un reportaje de la revista que molestó mucho al presidente de la República. Se exhibió las fotografías de los autores de los reportajes para que la gente pues simplemente les agrediera en la calle. Y él alentaba eso, ¿no? Que le decía a sus simpatizantes que ahí está la foto de quien escribió tal reportaje para que cuando lo vean en la calle le dijeran lo que quisieran, ¿no? Y pues esto provocaba también agresiones, ¿no? Contra los periodistas. Y era una época muy tensa, la verdad, y pues con todas las autoridades alineadas al gobierno, pues no había, digamos, canales para poder expresarse con libertad. Y pues bueno, al final el gobierno de Rafael Correa terminó. Hoy vivimos un poco más de libertad, todavía no puedo decir que es completa, pero creo que es un proceso y estamos en ese proceso de poder tener, digamos, a plenitud la libertad de expresión. Durante el gobierno de Lenín Moreno, ¿se logró de alguna manera que se avanzaran las investigaciones o simplemente las instituciones se mantuvieron tal cual como si estuviera el correísmo en el poder? Es que mira que Lenín Moreno, pues finalmente fue el vicepresidente de Correa y digamos, en ese sentido, pues aunque después, ¿no? Lenín Moreno se declaró opositor a Correa, pero yo creo que había muchas cosas que los mantenían atados, ¿no? Y esta era una de esas cosas, porque todas estas exportaciones, todas estas, digamos, denuncias de corrupción ocurrieron precisamente cuando Lenín Moreno era el vicepresidente. Entonces, digamos, yo creo que para él era muy comprometedor aparecer después a denunciar hechos que pasaron precisamente cuando él ejercía esas funciones. Pues no, con Lenín Moreno simplemente no pasó nada. Nunca, digamos, hubo investigaciones sobre este caso, ¿no? Ahora, sobre otras cosas, pues yo creo que más fue por un tema de conveniencia política. A ver, porque Lenín Moreno llegó a la presidencia de la República aupado por Rafael Correa. Y yo creería que pues
algún problema interno debió haber surgido, que por eso es que se separaron políticamente hablando y, pues bueno, Lenín Moreno se declaró opositor y después empezaron a surgir denuncias que comprometían directamente a Rafael Correa. Inclusive hubo una denuncia de el secuestro de un opositor ecuatoriano, un secuestro que ocurrió en Bogotá y que, pues, digamos, las investigaciones evidenciaron que podía haber una línea directa hacia Rafael Correa, ¿no? Una implicación directa con el presidente de la República. Pues ese tipo de cosas, pues sí, sí, se dieron en el gobierno de Lenín Moreno, se avanzó en esas investigaciones y eso es lo que provocó que Rafael Correa, pues, tenga que mantenerse fuera del país. Hoy vive radicado en Bélgica. Y pues bueno, pero en lo que respecta a lo que conversamos en esta ocasión, que es el tema de las exportaciones ficticias, pues en lo absoluto, no se movió ni un milímetro. Y eso yo te digo, se ha reabierto ahora en los últimos 2 o 3 meses, gracias al trabajo de la Asamblea Nacional, y ni siquiera de toda la Asamblea, digamos que en particular de una de las comisiones, y sobre todo de un asambleísta que es Fernando Villavicencio, que por cierto es periodista y que también publicaba eventualmente en revista Vanguardia, que es una persona que conocía del caso y por eso lo ha investigado y ahora la investigación que él ha realizado a través de la Comisión de Fiscalización ha rendido sus frutos. Hoy ya tenemos un informe que incluso Villavicencio lo llevó a Colombia, porque en Colombia también hay mucha tela por cortar respecto a este tema. Y pues bueno, como te digo, espero que avancen las investigaciones, pero creo que hay muchísimos indicios de que hubo realmente mucha corrupción en este tema. Eran 304 empresas ficticias, de acuerdo a lo que está planteado en el informe. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar también con Fernando Villavicencio hace ya más de 2 meses, cuando prácticamente estaba en investigación y producción el informe, que por cierto también publicamos y todas aquellas personas que deseen ver el informe está detallado en Venezuela Política. Te pregunto, ¿las instituciones en Ecuador están trabajando para buscar, para averiguar, la fiscalía, para revisar, o simple y llanamente se comportan como durante el gobierno de Moreno o de Correa? Porque hemos visto también las críticas que se han hecho desde Colombia a la Comisión de Fiscalización y particularmente al mismo Fernando Villavicencio. Entonces, quería que me hablara sobre la fortaleza de esas instituciones, si es posible. Adelante. Bueno, hoy tenemos una fiscal que, pues digamos, es bastante reconocida y yo creería que ella va a avanzar en las investigaciones, al menos eso es lo que ha dicho, ha hecho declaraciones de que está reabriendo las investigaciones, está tratando de recopilar documentación y pues esperaríamos que realmente eso se concrete, aunque digamos no ha habido más allá de declaraciones, pero también el tema es reciente, digamos que el informe de Villavicencio apareció más o menos hace un mes, entonces yo creería que todavía hay que darle un tiempo más para que pueda avanzar en sus investigaciones, pero tenemos la esperanza de que así sea, y como te digo, la fiscal, pues Diana Salazar, la fiscal general, creo que en eso sí dista mucho de los fiscales anteriores, ¿no? El fiscal de la época de Rafael Correa, Galo Chiriboga, digamos, tenía como antecedente haber sido abogado del mismo Rafael Correa, fue su abogado personal, y después se convirtió en el fiscal general. Entonces, ese tipo de cosas pasaron, ¿no? En esa época. Ahora tenemos a Diana Salazar, pues que hizo creemos que hizo un buen trabajo, por ejemplo, en el caso que te decía, ¿no? Del secuestro del opositor ecuatoriano en Bogotá, Fernando Valda. Ella pues hizo la investigación y eso es lo que ha conducido a los nexos que te comentaba, ¿no? Con el presidente de la República y otros funcionarios. Entonces creemos que puede haber resultados ahora. Hay otras instituciones, las aduanas, el SRI, ¿no? Que recauda impuestos. Entonces, creo que hay que dar un poco más de tiempo, pero esperamos que así sea. Respecto al informe de Villavicencio, pues sí, justo estaba hoy leyendo una opinión de un columnista colombiano que criticaba muy duramente a Villavicencio y pues bueno, yo creo que también hay que tomar en cuenta que en Colombia están en época electoral y el informe de Villavicencio topa a una política, digamos, muy conocida ya, Piedad Córdoba, y revela algunas cosas el informe de Villavicencio, ¿no? Muestra unos, digamos, de documentos, ¿no? Que hablan de viajes de la señora Piedad Córdoba al Ecuador en un avión con Alex Saab. Bueno, hay cosas que tienen que, digamos, profundizarse más. Pero de lo que leí, estas opiniones, al menos de este columnista colombiano, pues criticaba muy duramente a Villavicencio, pero le daba esta tonalidad política, ¿no?
como que ahora son los enemigos de la izquierda y los enemigos del progresismo. Yo creo que esto va mucho más allá de eso, ¿no? Pero bueno, creo que es propio de la época electoral que se vive en Colombia y por ese lado, digamos, yo creo que no le daría tanta relevancia, ¿no? Que es importante escuchar las opiniones, pero por el contexto actual de Colombia, pues creo que también hay que esperar un poco. Las elecciones son recién la primera vuelta en mayo, entonces creo que este ambiente electoral se va, digamos, a extender por estos meses, así que, pero creo que Piedad Córdoba incluso está de candidata al Senado, ¿no? Entonces, bueno, pero sé que las investigaciones también apuntan desde Estados Unidos, así que no es solo Villavicencio quien señala a la señora Córdoba, así que esperemos a ver qué ocurre, ¿no? Cuando ustedes identificaron a el señor Alex Saab y Álvaro Pulido, ¿ustedes tenían una idea de quién eran ellos o simple y llanamente aparecieron como dueños de unas empresas que estaban defalcando al fisco? Bueno, sobre el señor Pulido, era muy extraño, ¿no? Yo recuerdo cuando investigábamos el caso de Alex Saab, ya concretamente, sobre el señor Pulido no encontrábamos mucha información. Ahora después se vino a conocer que el señor Pulido no era realmente el señor Pulido, ¿no? Era un señor con otro nombre, no recuerdo en este momento, pero parece que era un narcotraficante colombiano que le robó la identidad de este señor Pulido. Entonces, bueno, sobre el señor Pulido, como te digo, no encontramos realmente información, pero sobre el otro socio de Fondo Global de Construcciones en Ecuador, pues sobre el señor sí, sí supimos que el señor Luis Sánchez Llanes, ¿sí? Y pues lo interesante en este caso, en el señor Sánchez Llanes, es que su hermano Jaime, ambos venezolanos, su hermano Jaime era asesor directo de Rafael Correa. Entonces, eso te lleva pues digamos, a dudar mucho, ¿no? De hasta dónde llegaban estos nexos. El señor Jaime Sánchez Llanes, hermano de Luis Sánchez Llanes, socio de Fondo Global, el señor Jaime Sánchez era asesor directo de Rafael Correa, encargado de la seguridad del presidente de la República, y sabemos que tenía un papel muy importante. Luego pasó por otras instituciones, ¿no? Por el Ministerio del Interior, inclusive creo que estuvo por el Ministerio de la Vivienda en el Ecuador, y qué coincidencia, ¿no? Que el Fondo Global se dedicaba supuestamente a la construcción de casas prefabricadas. Entonces, pues sí, la verdad es que el señor Jaime Sánchez era muy cercano al presidente de la República, y también hay, digamos, versiones que dicen que él era el nexo directo con el gobierno venezolano, era el puente, digamos, ¿no? Con el gobierno de Venezuela. Pues bueno, él era el hermano de Luis Sánchez Llanes, que es el socio del Fondo Global. Así que bueno, como tú ya te das cuenta, pues aquí puede haber muchas vinculaciones políticas en este caso. Y pues bueno, creo que el señor Sánchez Llanes, Luis, acudió a la Comisión de Fiscalización a rendir su testimonio ante la comisión con Villavicencio. De lo que yo escuché, de lo que leí en las notas de prensa, no pude acudir a las versiones, pero él negó todo. El señor Sánchez Llanes negó todo, dijo que se trataba inclusive de un homónimo y que él no tenía ninguna vinculación con ninguno de estos negocios. Pues bueno, esperemos que la fiscalía nos diga, ¿no? Si efectivamente era él o su homónimo, como él señala ahora, ¿no? Sí, y hay otra cosa importante que quería conversar contigo, Pablo, y es el hecho de que los abogados de Alex Saab en estos momentos, que están prácticamente luchando por cuatro costados para evitar que Alex Saab sea juzgado, para aquellos que no están siguiendo el caso de Alex Saab aquí en los Estados Unidos, les recuerdo que hay dos casos en proceso en estos momentos. Por un lado está en el Distrito Sur de la Florida, en Miami, en la Corte Federal de Distrito, un caso en el que está acusado de conspirar para lavar dinero proveniente de la industria criminal en los Estados Unidos. Pero por otro lado está lo que más nos llama la atención y a lo que estamos focalizados en estos momentos, que es un recurso de la Corte de Apelaciones que ha sometido la defensa para que los jueces de las Cortes de Apelaciones puedan prácticamente decidir si Alex Saab va a ser juzgado o no en la Corte del Distrito, y esto en función de que Alex Saab, como ya se ha dicho tantas veces, supuestamente según la defensa es inmune porque es un diplomático que está reconocido
tanto en Irán como en Rusia. De hecho, esta última semana hemos visto cómo el régimen de Vladimir Putin ha señalado que deben liberar a Alex Saab porque él era diplomático supuestamente allá también en Rusia. Y esto pues va a ser estudiado en el mes de abril en la Corte de Apelaciones del 11º Distrito en Atlanta, y esto nos va a llevar a un panorama de ver qué es lo que va a pasar con Alexa. Si los jueces dicen que sí, entonces Alexa debe salir liberado. Si los jueces dicen que no, sigue en curso el proceso en Miami. Así que estos detalles nos llevan a pensar que hay todavía recursos de la defensa. Y ellos han señalado, Pablo, que van a traer como evidencia dos investigaciones que fueron cerradas por considerar que no habían elementos para señalar a Alexa de algún delito que fuese o de corrupción o lavado de dinero. Una en Ecuador y la otra en Suiza. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre esto allá? Sí, hubo una investigación en Ecuador que se llevó a cabo y se cerró efectivamente. La Fiscalía abrió una indagación, sí, sobre las actividades, pues digamos, económicas del Fondo Global de Construcciones, capítulo Ecuador. Esta investigación, pues al final no llegó a nada. Lo que se encontró fue que hubo, digamos, unas transacciones millonarias, se congelaron más o menos 57 millones de dólares de estas transacciones, pero al final la fiscalía dijo que pues no había nada irregular y una jueza ordenó la devolución de estos dineros y estos dineros pues no duraron creo que ni 5 minutos en Ecuador y se fueron directamente a cuentas en paraísos fiscales. Entonces, efectivamente hubo una investigación, pero creo que hay que entender el contexto en que se realizó esa investigación, ¿no? ¿En qué años, no? Más o menos esto fue en 2013 y en esa época todavía vivíamos del gobierno de Rafael Correa y la justicia, pues que en Ecuador es muy bien sabido, la justicia en el Ecuador, más o menos a partir del 2011, que el presidente Correa hizo una reforma profunda a la justicia, pues la justicia simplemente se politizó y hubo muchísimos casos, ¿no? De corrupción que nunca fueron investigados, muchas denuncias que nunca se investigaron, se judicializaron, y casos como este, ¿no? Que pues se abrió, digamos, indagaciones, pero que al final no llegaron a nada. Y hay que tomar en cuenta también que hay gente poderosa involucrada, ¿sí? Porque mira que todo lo que son estas transacciones llegaron al sistema financiero del Ecuador. Es decir, a través del Sucre se hizo la transacción, pero llegaron los dineros finalmente a bancos ecuatorianos y estos bancos, pues, digamos, pertenecen a gente poderosa y a empresarios grandes también, ¿no? Que tienen seguramente sus vínculos, ¿no? Y pues creo que aquí también hay muchas cosas que se pueden averiguar, pero efectivamente, sí, es cierto, investigaciones que se abrieron y no llegaron a nada, inclusive lo que te comentaba de la pimienta negra, también se hizo una indagación y pues creo que se cerró en un mes, creo que la indagación no duró ni un mes, y un fiscal de Guayaquil dijo que para él el simple hecho de que la transacción se haya llevado a cabo a través del sistema Sucre validaba todo. Entonces, pues no, en esa época era muy difícil que las investigaciones se judicialicen, que lleguen a algo, y pues este es un caso más, ¿no? Lo de Alex Saab. Sí, bueno, lo peor del caso es que con este sistema de compensación Sucre se perdieron, se expoliaron del tesoro de Venezuela, también hubo de Ecuador, porque ellos intervinieron a través del Banco Central, más de 2.697 millones de dólares. Recuerden, el sistema Sucre buscaba sustituir al dólar, pero usaban dólar en los países del ALBA. Y era más o menos un mecanismo que habían creado Hugo Chávez, Rafael Correa y sus amigotes para utilizarlo como un instrumento de enriquecimiento ilícito o como una estructura de ese sueño de Chávez de el ALBA, ¿no? Una plataforma política ideológica, y en eso pues estaban emparentados prácticamente el uso de este sistema de compensación que no terminó funcionando, pero que sí enriqueció a muchísimos de los que estaban allí, políticos, pero también de estas personas que tenían estas empresas ficticias. En el informe se habla aproximadamente de unas 304 empresas falsas, empresas fantasmas, y por supuesto los montos de dinero que a través de exportaciones ficticias
fueron enviados a muchos cuentas de banco offshore y que hasta el momento no es fácil recuperarlo. Yo creo que eso no se va a recuperar para ser realista. ¿Qué te parece, Pablo? Es muy difícil, ¿no? Es muy complicado. Han pasado algunos años y seguir el rastro de todos esos dineros, yo creo que va a ser complicado. Pero bueno, en lo que respecta al Ecuador, digamos, a las transacciones que se realizaron dentro del país, existen los registros, ¿no? Como te decía, esos dineros llegaron al sistema financiero y se puede averiguar las cuentas a nombre de quién estaban, ¿no? Y a qué banco se fueron después al exterior. Entonces creo que puedes encontrar todavía alguna información, aunque ya, digamos, el destino final de esos fondos, pues creo que va a ser muy complicado conocerlo. Y bueno, y con lo que decías hace un momento, ¿no? El tema del ALBA y las transacciones en el Sucre, creo que también es importante detenerse un poco porque finalmente este sistema del Sucre, ¿no? Se creó para los países del ALBA y no eran solo Ecuador y Venezuela, estaba también Nicaragua, estaba Bolivia, estaba Cuba, pero finalmente el 99% de transacciones se hicieron solo entre Ecuador y Venezuela. Y otra cosa, otro dato más es que hubo, por ejemplo, exportaciones entre Ecuador y Bolivia, pero el 99% de esas transacciones entre Ecuador y Bolivia no se hicieron por el Sucre. Entonces el Sucre lo usaban prácticamente era Ecuador y Venezuela para hacer estas transacciones fraudulentas. Pues sí, efectivamente, todo este componente ideológico que le metieron, pues fue, digamos, un disfraz, ¿no? Al final, porque lo que vemos es que fue solo para enriquecerse a unos pocos, ¿no? Y mucha gente se pregunta por qué Ecuador, sin duda alguna, porque la Dólar. moneda de Ecuador es el dólar y ellos necesitaban era el dólar y todo lo demás era una estructura creada para disfrazar un sistema que a todas luces era de corrupción y lavado de dinero. Es correcto. Lamentablemente para los pueblos, para nuestros pueblos, es muy difícil recuperar esos fondos, aunque se pueda traquear algunos de ellos. Tenemos entendido, al menos Fernando Villavicencio nos ha dicho que tiene más de 10.000 evidencias, de las cuales pues se han mostrado muchas y hay una base de datos con esas evidencias que pueden ser revisadas. Los que salen mencionados en ese informe inmediatamente descalifican tanto al informe como al presidente de la comisión y a la comisión como tal. Y lo acusan pues de querer hacer una injerencia política. Nosotros hemos visto las declaraciones, por ejemplo, de la señora Piedad Córdoba, que pues en un principio se notaba la molestia y no, pues realmente descalificó tanto al informe como a Villavicencio con cualquier calificativo que era realmente soez. Pero luego, bueno, ella entregó este asunto a unos abogados. Hoy en día hay una investigación o una causa abierta en la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Vamos a ver qué sale de allí. Muchos dicen que no va a salir nada porque pues hay elementos políticos que superan a todo esto que es, desde el punto de vista del crimen organizado, un aspecto clave y que ha permitido financiar a la izquierda latinoamericana en todas sus versiones. Pablo, a manera de conclusión, tú nos puedes decir qué aprendiste, qué te quedó de todo esto, ya que fuiste uno de los primeros periodistas en investigar este tema, en descubrir quién era Alex Saab, etcétera. ¿Qué te quedó? Pues mira, Maybor, yo te diría que al final para mí ha sido un alivio, para mí ha sido reconfortante porque en su momento fue muy duro, ¿no? Fue muy difícil porque hacer investigación con un gobierno con tantas presiones, ¿no? Un gobierno que acaparó todo el poder, me refiero al poder judicial también, y digamos, hacer investigación, hacer denuncias de corrupción, era realmente muy complicado, ¿no? Y sufrimos presiones de todo tipo. Y te digo, Villavicencio, pues que también hacía periodismo, sufrió, digamos, atentados, digamos, realmente a su familia, ¿no? A él le allanaron su casa, su vivienda. Y pues la verdad es que fue una época muy dura, pero mira que con el tiempo yo creo que la verdad cae por su propio peso. Y hoy vemos que las cosas se han dado la vuelta. Rafael Correa está fuera del país y está acusado de actos muy serios de corrupción y pues él ha preferido no venir a dar la cara al país y creo que va a permanecer por algún tiempo fuera. Entonces, la verdad es que la gente, yo creo, cada día abre un poco más los ojos y se da cuenta
en manos de quién estuvo el país. Y pues bueno, finalmente quienes hicimos periodismo, investigación en esa época, al final vemos que el trabajo que hicimos rindió sus frutos, aunque haya demorado, ¿no? Como te decía, imagínate, Vanguardia lo publicamos hace más de 10 años, y aunque no pasó nada en ese momento, pues ahora ya vemos que la justicia podría abrir nuevamente los casos y podría investigar y sancionar, ¿no? Que es lo importante, que los casos no queden en impunidad, que los hechos no se queden, digamos así, sueltos, que se llegue a una resolución, una sentencia y que haya un castigo, por lo menos moral, porque como decíamos hace un rato, ¿no? Qué difícil va a ser recuperar esos dineros y además muchos de ellos están fuera del país, no van a venir a dar la cara, pero que al menos la gente sepa, ¿no? Y que pues bueno, no, digamos, no todo quede como estas personas hubiesen querido, ¿no? Todo en la impunidad. Así que como te digo, pues es una satisfacción, aunque sea que haya tardado algún tiempo, pero bueno, la verdad cae por su propio peso. Así es, y bueno, te deseamos mucha suerte porque a pesar de que en estos momentos Ecuador está viviendo una época de apertura y de libertad, como tú bien lo has dicho, está acechada por todos lados por el socialismo del siglo XXI. Ya vemos cómo está en Bolivia, cómo está en Perú, en Chile, etcétera, y bueno, vienen elecciones tanto en Colombia como en Brasil este año, y los augurios no son los mejores para todos aquellos que amamos la libertad y la democracia. Pablo, mil gracias por estar con nosotros. A ti, muchísimas gracias, Maybor, y pues bueno, un abrazo a toda la comunidad latina y a tus oyentes, a toda la gente que te sigue, un cariñoso abrazo. Igualmente para ti. Un abrazo desde acá, desde esta fría ciudad de Nueva York. Chao, que estés muy bien. Bueno, y quiero ahora darle las gracias a todas aquellas personas que nos han acompañado desde nuestro superchat y también desde nuestras diversas plataformas. Mil gracias por habernos acompañado, por seguirnos, y les recuerdo que necesitamos de su apoyo para seguir creando contenido sin filtros, y para ello les pido que es algo muy fácil, que ustedes se suscriban a nuestro canal, nos regalen un like y también nos hagan comentarios sobre nuestros contenidos, sugerencias sobre contenidos a futuros y qué es lo que quieren, si les gusta, si no les gusta, de tal manera que nosotros podamos seguir manteniendo esta ventana de libertad y sin censura. Antes de irnos, quiero decirles que Sin Filtro está con la red de apoyo canino. Nosotros amamos los animales, los protegemos y colaboramos con aquellas personas que cuidan a esos animales, y particularmente a la gente de la RAC que está en Venezuela haciendo lo más bello que puede hacer para cuidar a nuestros animalitos. Ahí les dejo con el video de la RAC y luego el de Juan de Medici. Nos vemos en la próxima emisión. Mil gracias. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino. Yo deseo que el año que viene sea muy diferente y que nuestros países no insistan comprando quimeras, que la izquierda no siga adueñándose del continente, para que ya más nadie tenga que cruzar su frontera. Yo deseo que a Maduro lo atrape en una madrugada, junto al capo narcotraficante Diosdado Cabello, mirarlos en la tele esposados con bragas naranja, y la justicia persiguiendo a los que robaban con ellos. Que Ortega allá en Nicaragua amanezca sin vida, y la bruja queriendo escapar no encuentre la salida. Que los nicaragüenses celebren con bandera en mano, y más nunca caigan en las redes de un sucio tirano.
Esos son mis deseos para el año que viene, que caiga a la izquierda y su plan de aplastarnos a todos. Que los ignorantes dejen de votar estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos. Los ojos. A Díaz Canel allá en Cuba lo apresen mientras muere Raúl Castro. Y que de esta triste dictadura no quede ni el rastro. Que se caiga a pedazos la izquierda allá en la Argentina. Que renuncie Alberto Fernández y presa Cristina. Que en Perú caiga Pedro Castillo, que sueña con ser Chávez. Y que a Petro en Colombia lo aplasten en presidenciales. Que en Bolivia ya no los gobierne la marioneta de Evo. Que López Obrador no pretenda lanzarse de nuevo. Que allá en Chile el gobierno de Boric no dure un carajo. Que se los lleve la misma mierda que un día los trajo. Y los líderes de la oposición latinoamericana no se dejen sobornar aunque se estén muriendo de ganas. De ganas. Esos son mis deseos para el año que viene, que caiga a la izquierda y su plan de aplastarnos a todos. Que los ignorantes dejen de votar estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos. Los ojos. Esos son mis deseos para el año que viene, que caiga a la izquierda y su plan de aplastarnos a todos. Que los ignorantes dejen de votar estas mierdas para ver si al fin logran abrir los ojos. Los ojos. Estos son mis mejores deseos para el año que viene. Solo un sueño que pienso que nunca nos va a suceder. Porque la solución es que el pueblo se vaya a la calle. Pero eso en la canción La Gran Marcha se los contaré. Se los contaré.